pasaremos a hablar sobre la regla número 5, la cual nos habla sobre las violaciones. Las violaciones son infracciones de las reglas del juego. Voy a leer un tweet, porque me coge la tablet. Bueno, me apetecía leer un poco. Bueno, venga, va, escógeme un tweet, va. Vale, Es hora de tweet, venga. a ver. Dormir, si no pone dormir es de cobardes, no vale, el tweet. Bueno, aquí tenemos uno de Sálvate M y si pone dormir de cobarde. Sálvate M me suena, un tío exigente en baloncesto. Yo creo que Y en opta... natación, y en natación. Dice que jugó de pequeño. Opta a ganar la camiseta. Siempre, yo creo que no, porque he jugado 3 veces al 21 con él y me ha ganado los 3, o sea que no. Bueno, nunca a ver qué nos Por dice... mi parte no, bueno, no puedo su tweet. votar yo. A ver qué dice su Nos tweet. dice que está harto de partidos de ACB, ¿Sí? del Madrid supongo, y que no sabe interpretar bien la regla de todos los segundos que hay. Bueno, de pues, posesiones... la verdad es que y esta cosas. regla es Un poco liosa. Sí, no, aquí en violaciones sale bastante y vamos a explicarlo más o menos paso por paso. Bueno, si no gana la camiseta, por lo menos que entienda... Si no, ni que se la la he regla. entendido, ni que sea, ¿sabes? Si no, Que gane algo. si no se lleva la camiseta ni lo entiende, entonces ya lo tiene complicado el chaval, pero vamos a intentarlo. Empezaremos por la regla de los 3 segundos. La regla de los 3 segundos solo se pita en ataque, a diferencia de la NBA, que creo que un día hubo una tangana, no sé en qué programa, y en los Ploms, que un personaje decía que la NBA se pitaban Sí. en defensa y que aquí también existían. Pues no, aquí solo se pitan en ataque. Como bien Que esto es de ACB, no es de NBA. La Ya, NBA, ya, ya, apártala tenía razón, fuera, entonces. apártala fuera. Tenía razón, creo que el profesor de... El profesor, el profesor. el alumno no. Sí, a ver, vamos a leerlo porque yo creo que aún ese alumno podría tener razón. Vamos a ver. Un jugador no permanecerá más de 3 segundos consecutivos en la zona restringida de los adversarios mientras su equipo tenga el control de un balón vivo en su pista delantera y el reloj de partido esté en marcha. Entonces, si es el mismo equipo el que tiene en su pista delantera el balón en vivo, entonces vamos mal. Muy mal. ¿Vale? Es que solo se pitan en ataque. ¿Y cómo podemos hacer que un jugador esté más de 3 segundos allí? Pues por ejemplo, si yo voy a tirar y toca el aro y llevo 3 segundos, pues puedo estar 4 porque ha tocado el aro, o si hay una acción de tirar para ganar el rebote. Estos 3 segundos, esta es la regla de los 3 segundos. Después tenemos una regla que son de 5 segundos, la cual es de jugador estrechamente marcado. Si por ejemplo Fernando lleva el balón botado y Anthony le defiende a menos de 1 metro, tendrá que tirar, lanzar, pasar el balón antes de 5 segundos. Si no, te pitarán cambio y cambio de posesión y el balón será de él, ¿vale? Muy claro. Los 5 segundos también sirven para cuando él quiere sacar, por ejemplo, le da la pelota al árbitro, tiene 5 segundos para sacar también, ¿de acuerdo? Desde cualquier sitio, ¿no? Desde cualquier sitio. Muy bien. Después tenemos la regla de 8 segundos, la cual es para pasar de la pista trasera de nuestro campo a la pista delantera. Si tardamos más de 8 segundos en pasar de la pista trasera a la pista delantera, se nos pitará una violación y será posesión para el otro equipo. La siguiente que tenemos, y la más liosa, que hace poco que la cambiaron, es la de los 24 segundos. La regla de los 24 segundos es la posesión que tiene un equipo para efectuar un lanzamiento a canasta. Lo que pasa que antes los partidos pues duraban mucho porque a lo mejor quedaba 1 segundo de posesión, te hacían una falta y volvían a 24. Ahora la nueva norma que han hecho es que si te quedan 14 segundos o menos y te hacen una falta, el reloj de posesión vuelve a 14, no vuelve a 24. Y en el caso de que te lo hayan hecho, si quedan 14 segundos o más, además de quedar 24, si te lo hacen cuando quedan 17 segundos, pues quedarían 17. Esta regla no le gusta a Guardiola. Bueno, Pocos segundos de posesión. bueno, tampoco es plan de estar todo el día dando pases, ¿sabes? Hay que tirar la canasta, porque el baloncesto es quien meta más. Quien Bueno, meta pues más. tú tienes que hacer la posesión, Ya, pero metes en, la en última, este caso 2-0. no es como en el fútbol, vamos a intentar darle las mismas oportunidades a cada equipo. Por eso se dedica al balompié, Guardiola. Bueno, después tenemos también lo que es el balón, el campo atrás, y como dice aquí, balón de vuelta a pista trasera. Pues el campo atrás lo que es que yo soy del equipo atacante y recibo otra vez, cuando ya he pasado al campo delantero, a mi pista delantera, recibo la pelota en la pista trasera, pisándola. Como Yul. No, Lluís no pisó. No pisó. Yo Se vio claro en las vi imágenes. una foto en un examen en el cual Lluís no estaba pisando en ese momento. Bueno, Totalmente yo he visto legal, otras lo que fotos que sí, ya. Bueno, La que vale es la del examen. mira, si quieres, No, que los envíen tweets, que los envíen nos envíen tweets. un tweet las imágenes. y a ver quién queda retratado. Si quedo retratado, A ver, yo pediré pues. perdón al final del programa, pediré perdón. Conforme Yui pisó línea. Podrías pintarte el pelo de rubio. No, Otra vez no. porque cada Si vez, no, me lo pinto yo. cada vez me quedan menos pelos, ¿sabes? Y encima la gorra se me abre, entonces, por lo que he dicho, lo del balón a pista trasera es que con cualquier parte de nuestro cuerpo volvemos a pisar la línea o la parte trasera de nuestro campo cuando ya hemos adelantado. Si el balón bota en la parte trasera de nuestro campo después de haber adelantado la delantera también. Y en el caso de que toca un árbitro que está en pista trasera también se consideraría que es campo atrás.
Y lo último de esta regla son las interposiciones e interferencias. Las interposiciones son cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un tapón ilegal. ¿Cuándo se considera un tapón ilegal? Cuando la pelota está por encima del aro y la tocamos, cuando está en acción de bajar y ya está. Y interposición, interferencia sería cuando nosotros tiramos. Lo del móvil no. No, hombre, no. Ah, o sea que no había tenido que haber buena cobertura. No, hombre, En el pabellón. no os liéis. Una interferencia se produce cuando, después de un tiro de campo o el último único tiro libre, un jugador toca la canasta o el tablero mientras el balón está en contacto con el aro. Entonces, creo que también pasó un día. Sí, Hubo un hostia. entrenador que se volvió loco porque pidió canasta Juan porque... Sporti. Sí. Creo que Están sí todas. también. Es que están Creo que todas. están todas, ¿eh? Ese hombre, hombre es están todas. es muy famoso. Creo que pidió que un jugador del otro equipo había tocado la canasta y pidió canasta y no se la dieron. ¿Quién era el árbitro? Un robo. Creo que... Francano. No, creo Francano. que fue Germán el árbitro, que daba ley de la ventaja. Sí, la ventaja. Vaya despiporre de partido. Pues bueno, las interferencias es esto, cuando tocamos tablero, tocamos el aro, tocamos la red, cuando está la pelota en opción de que el árbitro diga que tiene opción de entrar a canasta. La verdad es que te has enrollado un poco porque solo nos pedían los segundos y aquí... Bueno, pero siempre hay que explicar un poco, poco más, más. ¿sabes? Hay que ir más allá. Nunca está de menos lo que está de más. Nos Acabaron vemos los comentarios, ¿eh? en la regla Hay quien tiene número razón. 6. Regla número 6. ¿Sobre qué nos habla, señor Anthony? Nos habla sobre las faltas. Una falta es una infracción de las reglas que implica un contacto personal ilegal con un adversario y o un comportamiento antideportivo. O sea, te puedo dar una patada, un puñetazo o comportarme mal. Tampoco cal, que me pegues una patada un puñetazo. Solo Bueno, que con que me toques ya es considerado falta. ¿No A ver habrás que- visto tú jugar a Dennis Rodman entonces? O... Sí, sí que lo vi, no me parece correcto según Vale, planteamiento. se puede sancionar cualquier número de faltas contra cada equipo independientemente de la penalización. Se señalará cada falta, se notará en el acta del jugador infractor y se penalizará correspondientemente. La verdad es que el reglamento habla sobre un principio del cilindro. ¿Y un cilindro por qué? Bueno, ahora voy a leer. Ah, Adelante. Se define como el espacio dentro de un cilindro imaginario ocupado por un jugador en el suelo. Incluye el espacio por encima de él y está delimitado por tres cosas. En la parte delantera, por las palmas de las manos, no las palmas de la Canaria. Las Palmas Levante. Ah, no, Levante Las No, Palmas. las palmas Barcelona. Ah, En la parte trasera, por las nalgas, el culo y las palmas. podemos sacar el culo, ¿no? Lo más que tenemos que estar dentro de un cilindro. Dentro del cilindro imaginario. O sea, que si una persona tiene el culo grande, no lo puede sacar tanto. Bueno, aquí pone las nalgas. Vale, Y vale. en los laterales, por la parte exterior de los brazos y las piernas. O sea, quedaría así. ¡Oh! Qué ¡Oh! buena representación, ¿eh? Buenas nalgas, amigo, ¿eh? Kim Kardashian. Y ahora vamos con otra ¡V! que es la pantalla, que puede ser legal o ilegal. Una pantalla es un intento de retrasar o impedir que un adversario sin balón alcance el lugar que desea en el terreno de juego. Ahí ahora voy a explicar cuándo es legal y cuándo no. Una pantalla es legal cuando el jugador que la efectúa está inmóvil dentro de su cilindro, como he explicado antes, o tenía ambos pies en el suelo al producirse el contacto. Y después será ilegal cuando el jugador que la efectúa está moviéndose al producirse el contacto, no concedió la distancia suficiente al establecer una pantalla fuera del campo de visión de un adversario inmóvil al producirse el contacto, o no respetó los elementos de tiempo y distancia con un adversario en movimiento al producirse el contacto. Está claro. Si una persona Ya, no tiene... todo muy claro. Hombre, si no tiene los dos pies en el suelo, no puede estar parado. Está saltando. Pues espérate, Guillermo, pues aquí tenemos otra No, V. puede ser otra V, tenemos. Otra V. Hostia, moléis. La selección de Piqué. Yo es que lo de las V ya no encuentro yo. Las tenéis todas vosotros, no tengo La verdad ninguna es V que me he empachado de Vs en esta regla. Habla sobre la carga, que es el contacto personal ilegal con o sin balón provocado al empujar o chocar con el torso de un adversario. yo. Sería eso, ¿no? Esto sería una carga. Ah, O un bloqueo, que sería el contacto personal ilegal que impide el avance de un adversario con o sin balón. Un jugador que intenta efectuar una pantalla comete una falta por bloqueo si el contacto se produce mientras se desplaza y su adversario está inmóvil o alejándose de él. Si un jugador se despreocupa del balón, encara al adversario y cambia de posición a medida que lo hace el adversario, es el principal responsable de cualquier contacto que se produzca a menos que intervengan otros factores. Es legal que un jugador extienda sus brazos o codos fuera del cilindro al adoptar una posición en el terreno de juego, pero deberá mantenerlos dentro de su cilindro cuando un adversario intente rebasárselo, perdón. Si los brazos o codos están fuera de su cilindro y se produce contacto, es un bloqueo o un agarrón. vale, un momento. Todo esto que están explicando
está bien, pero creo que hay una zona del campo que no consta esto, ¿no? Sí, sería la zona de Escucha, mira. semicírculo de no carga. En la zona de semicírculo de no carga no cuentan, ¿no? Este tipo de bloqueos ni cargas. Para nada. A ver. Eso lleva un No, tweet. que no. No me vas a coger la tablet. ¿Qué pasa? Que no. Tienes portátil, tienes móvil, te has bebido que- todo lo el quieres agua. todo, Guillermo. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos nosotros o qué? Y encima bebes de mi agua. Voy a leer este tuit de esta señorita. Una señorita nos habla. ¿Qué señorita nos habla? Se llama Silvia 10. 10 no, 10. Que lo acabo de ver yo. 10. No, 10. 10. Yo acento. No es un número, Guillermo. Ah, perdón. Es que esto de la informática, Buenos días. tengo el ordenador sin acento, ¿sabes? Porque la falta de ortografía es mi hándicap y entonces digo, escribo siempre en mayúsculas. Handicap asiático. No, escribo siempre en mayúsculas y así no es lo que acentúe, ¿sabes? Bueno, no te Y a mí me Guillermo, llama... Guillermo, Vale. esta chica nos pregunta qué tipos de faltas hay en el baloncesto. ¡Buah! La primera de las faltas que nos encontramos es la falta personal, es la falta más común en el baloncesto y es una falta personal, es un contacto ilegal de un jugador con un adversario, esté el balón vivo o muerto. Se anotará una falta personal al infractor y si se comete la falta sobre un jugador que no está en acción de tiro, lo único que pasa es que se saca, el juego se reanudará mediante un saque del equipo no infractor en el punto más cercano a la infracción. Entonces, si es al lado de la línea de banda, sacaremos de banda. Si es al lado de la línea de fondo, sacaremos detrás de la línea de fondo. Si en el caso de que es en acción de tiro, si es en acción de tiro de 2 puntos, se concederá, si la canasta entra, se concederá un tiro libre y los 2 puntos valdrán. Si no entra, 2 más 1, ¿no? 2 más 1, sí. O 3 más 1. O 3 más 1, si la canasta Depende entra. En el caso de que si no entra la canasta, se concederá tantos tiros como desde el sitio que se haya tirado. ¿Vale? Así de fácil es. La siguiente que nos encontramos es la doble falta. La doble falta es una falta en el cual... ¿Pero eso no es tenis? No es doble falta de sacar de tenis. Yo si quieres también te puedo explicar, tengo un amigo que sabe jugar bastante a tenis. Y creo que también es de la familia del coach Corti, pero bueno. Entonces la doble Dejamos falta aparte. es que, por ejemplo, Fernando y Anthony, os dais un golpe al mismo tiempo, los dos, yendo a por un balón o con cosas más graves, y entonces os pitan falta los dos a la vez, ¿vale? Esto es una falta de los dos. O es falta de uno o de otro. No, es una doble falta. Se considera y se pitaría una falta personal para ti y otra falta personal para ti. Si el equipo, si metes canasta, la posesión sería para el que no ha metido la canasta en ese caso, y en el caso de que si tienes la posesión, pues para el que tiene la posesión volvería a sacar, ¿de acuerdo? De acuerdo. La siguiente falta que nos encontramos sería la falta técnica. La falta técnica es una falta que se produce cuando no dejamos que fluya bien el juego, tanto por insultos como por mal comportamiento, pérdidas de tiempo, todo se considera falta técnica. Se puede pitar tanto a entrenador, banquillo como a los jugadores de campo. Lo que conlleva de castigo es un tiro libre para el equipo que se le pita en contra de la falta técnica y ya digo, si por ejemplo él es del equipo de él y le pitan técnica, él tendrá un tiro libre él y después también tendrá posesión de pelota. La siguiente falta que nos encontramos es la falta antideportiva. La falta antideportiva es la falta por exceso de fuerza en una acción. Por ejemplo, tú le pegas un manotazo en la cara, pues se pitaría falta antideportiva. Y ahora también Y si me fuera yo solo a dirección canasta y tú me haces falta, también sería si eres Eso nos sucedió. Si eres el último defensa, la norma de este año es que es antideportiva. Y en el caso también que han puesto una norma este año para que sea un poco el juego un poco más fluido, creo que el reglamento no lo especifica, es que si en los últimos segundos de partido ya no se puede hacer, ya no puedes coger a una persona y hacer la falta sin que tenga la pelota, tienes que tener la pelota expresamente en sus manos. Eso también se considera una falta antideportiva. Me parece bien. A diferencia de la falta técnica, en este caso son 2 tiros libres y posesión para el equipo que recibe la falta antideportiva. Y la última falta que nos encontramos es la falta descalificante. La falta descalificante es una falta que ya te expulsa directamente del partido. A diferencia de la falta técnica y la falta antideportiva, que no lo he dicho, con 2 faltas técnicas o una falta técnica y una falta antideportiva combinadas, te expulsan del partido. Con la descalificante ya es Te envían a la ducha un directo. puñetazo, te envían a la ducha directo o te quedas en el vestuario o te tienes que ir de las instalaciones. Es una falta en la cual te excedes de fuerza o te pasas con un árbitro o algo y Guachunay. sí, te excedes mucho, tiras una silla dentro del campo como pasó también en... Tuvo conflictos. La falta descalificante se produce poco en el baloncesto y podría conllevar a esta sanción disciplinaria en siguientes partidos de una eliminatoria o de una liga, en el caso de que sea muy grave.